Ok, vamos a continuar creando una app web. Lo primero que quiero verificar es si tengo ya creada una app web. Vamos a verificar. Voy a crear la página de mi empresa. Voy a continuar, mejor yo, creando la página de mi empresa. Vemos que sí, está creada una app. Si vamos al modelo apps, vamos a encontrar que la app, está definida como una web app. Luego, estos son elementos que no mostré quizá en el video anterior, obviamente por cuestiones de tiempo. Son segmentos demasiado completos. Este es un tipo de elemento Markdown, el cual permite crear. Bien, para ello tengo que ir a ver la app dentro del documento. Vamos a quitar esto aquí. El documento de apps posee algunos segmentos los cuales permiten crearse por medio de Markdown. Por ejemplo, el footer, por cuestiones quizá de desarrollo, más práctico crearlo con Markdown. Vamos a crear tanto componente para hacerlo funcional. A partir de ahí podemos ver que estos tipos de componentes permiten la introducción de datos. Obviamente aquí están en modo diseño de datos en formato como se desee, HTML, formato tipado de Markdown o como se desee crear. Entonces, regresando a la app, ya dentro del modelo, obviamente hacemos el modelo app. Esta app Alphabet Web Page, que es la página que subiré posteriormente a un servidor, pues le asigno un logotipo, asigno el ancho del logotipo. Luego, en la parte de la configuración de la app, defino que esta sea la app por defecto. Esto lo que me permite es tener una página web disponible. Si yo no habilito esa opción, lo que va a pasar en la página es que no va a ser visible una app. Me va a decir que no tengo una app web instalada. Por ejemplo, ahora mismo esto es lo que voy a visualizar en la app web como estructura de la app. Como estructura, porque lo demás, cada página es en realidad un documento. Este es un documento, este es como un ciclo en realidad. Por eso en realidad el framework se llama Loopar. Viene de generar ciclos, de generar bucles en realidad. Porque estoy mediante un documento generando la app que va a permitir renderizar a la vez los documentos, que también las páginas, que también son documentos en la página web. Entonces, este que es el footer, si yo lo defino que quiero un footer en esa página, en esa página web, yo lo puedo definir acá. Puedo ver aquí una vista previa de cómo va a ser visible en la página web, tanto el footer como en este caso el copy. Ya que lo podemos visualizar ya en la página web como quiero que esté definido. Bien, esta sería la app. La estoy mostrando ya creada porque en el video anterior mostré como un pequeño repaso de cómo crearla. Quizá cree videos más a fondo, más definidos de cómo crear cada componente. Entonces, a partir de ahí, ahora lo que corresponde es crear los documentos. Esta es la app. Yo puedo definir, cambiar aquí opciones para el menú, el tipo de opacidad que quiero, los links que quiero que sean visibles en el menú. Ahora vemos que tengo acá tres páginas distintas. Algunas solo están rellenadas con datos de prueba nada más. Vamos a comenzar con el home. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuál sería el paso? Pues siendo que esto es un documento también, cada página es un documento. Vamos a entrar al modelo document y aquí vamos a buscar puedo hacerlo por módulo o por tipo. Vamos a hacerlo por tipo. Vamos a encontrar las páginas creadas. Vamos a buscar el home. Entonces, esta es la página que estamos visualizando ahora en el portal del proyecto.
Esta es la página con sus respectivas animaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bien, tengo esta que puse una imagen de prueba. Quiero ver si tengo una imagen más apegada a lo que yo necesito. No tengo una imagen cargada. Voy a hacer que busque en la web. Vamos a buscar en la web alguna imagen. Vamos a ver qué nos dice Google por acá. Voy a buscar una imagen como esta, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer ahora es mandarla por link. El componente me permite agregar una imagen local, ya sea del equipo, del servidor, que son las imágenes que suben al servidor. Si no la tengo cargada, puedo subirla aquí mismo y luego asignarla. Pero también puedo asignarlo directamente de la web. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer esto acá. Cargamos y tenemos ya esa página con esa imagen de fondo. Vemos que esta página tiene animaciones, entonces vamos a verificarlo en Animations. Tenemos qué tipo de animación deseamos, hacia dónde va a ingresar, cuál es el tiempo de duración de la animación, con un tiempo de espera. Vamos a verificar los demás contenidos. Estos son componentes, por ejemplo un text block. Asigno una descripción, asigno una label y una descripción. Ahora son componentes simples que no los tengo creados para manipularlos internamente, únicamente asignándole los datos, un elemento imagen. Igual le paso acá el componente por, en este caso tiene una imagen, bueno, en realidad no puedo saber qué tipo de imagen tiene ahora, tendría que verificar. Puede ser que no tenga incluso localmente o del servidor. Una imagen de open source. Vamos a verificar. Vamos a poner esta imagen por ahora. Igual contenidos. Vamos a buscar otra imagen para este banner. Vamos a poner un texto. Your favorite company. Ok. Este es un ejemplo. Okay, vamos a ver esta. Creo que esta está mejorcita. Ok, vamos a cargarla. Vamos al diseño, eliminamos la imagen que tenemos actualmente. Vamos a cargarla por URL y cargamos. Bien, esto sería entonces ya una página web creada. Esto es muy propio. En realidad puedo cambiar el tema. Quizá deba mejorar aspectos de diseño en la parte visual. El menú, por ejemplo, no es visible ahora. Estoy creando también un componente. Bueno, no estoy creando, tengo creado un componente integrado con Stripe para, bueno, alguien desea hacer donaciones al proyecto, puede hacerlo. Y desde aquí, si el usuario es un usuario del sistema y está logueado, puede ir al escritorio del sistema. Vemos cambia el contexto, cambia el workspace de la aplicación y entra a modo, en este caso a modo administración. Entonces las páginas en el frontend se va a poder ver así. Vemos que es la URL y una única descripción de la página. La URL, una única descripción de la página. Y ahí se pueden visualizar. Esto sería entonces la manera de crear una web, considerando que da la misma facilidad. Ahora en realidad no podemos ver que yo realmente no creé, sino que tenía elementos creados. Pero si desearía crear una nueva página, pues vamos nuevamente al proceso de creación. Voy a crear, por ejemplo, una página que sea contacto. Vamos a hacer el tipo página. Vamos a crear el módulo web, que es el módulo que está asociado a el módulo. Bueno, obligatoriamente tengo que escribirlo ahora, aunque no tiene registros. El módulo que está asociado a la página. Bien, no vamos a enseñarlo por IA, vamos a enseñarlo manualmente.
Entonces, tengo aquí quizá distribuya mejor los elementos, porque algunos elementos son exclusivamente para diseño de páginas y otros son más exclusivos para diseño de formularios. Por ejemplo, este se usa más para el diseño de páginas, un section, para crear un tipo de contenido que se adapte más a una página web y sea más adaptable a los distintos tamaños de pantalla. Pero vamos a ingresar, por ejemplo, un banner que me permitiría crear como un estilo título y un subcontenido. Entonces, en la parte lo que es formulario, que son los datos de campo, vamos a agregar una descripción. Contact. Perdón por mi inglés, no soy bueno en inglés. Vamos a ver, bueno, vamos a agregar esta misma. Voy a ingresar acá una sección para crear algunos contenidos como un par de columnas. Y en cada columna voy a agregar un text block, algo más sencillo. Sé que esto no es el diseño correcto para esto en realidad. No voy a escribir los datos de contacto en una tarjeta. Mail. Bien creado, vemos que se corresponde, vamos a agregarlo. Ahora lo que voy a hacer es ir a la aplicación. Por ahora esta página no es visible todavía en la página web, no es visible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ir a la app y vamos a agregarla en el menú. En el menú vamos a agregar un nuevo ítem. Sería contact. Este es un tipo select dinámico que permite hacer búsquedas y todo eso. Y bien, no tengo aún asociada la descripción, la tengo por cuestiones posiblemente convenga en realidad tener la descripción aparte, porque si escribimos nombres no tan representativos a la página, podemos cambiar la descripción sin necesidad de estar renombrando los documentos. Entonces guardamos y nos vamos ahora a la página web. Ahora ya tenemos esa página en nuestra página web. Entonces básicamente es eso. Es muy práctico, muy flexible realmente, súper rápido. Estamos utilizando React para la parte de renderizado y todas las peticiones al servidor son serializadas. Eso indica que la respuesta del servidor es muy rápida y aparte de que aún falta por integrar muchas librerías más que beneficiarían mucho más el rendimiento. Eso sería básicamente entonces la creación de una página web. Nos vemos en un siguiente video.